Buenas tardes a todos. Pues para cumplir los horarios vamos a comenzar esta mesa, Lean Healthcare en el ámbito asistencial. Gracias a Patricia, Carlos, por haberme permitido compartir unos minutos con vosotros y de nuevo, para no retrasar a nadie, empezamos con la primera ponencia, Metodología para una transformación Lean, el área de urgencias en el Hospital Clínic de Barcelona. Miguel Sánchez, director de urgencias, Hospital Clínic de Barcelona. Gracias, buenas tardes. Bueno, lo que pretendo hoy primero es dar las gracias a la organización por haberme permitido poder compartir esta experiencia para nosotros, como veréis, muy reconfortante con todos vosotros esta tarde. Un poco lo que pretendemos es presentar lo que son las urgencias del Hospital Clínico, por qué había una necesidad de cambio, por qué esta necesidad se escogió la metodología Lean, cómo empezar. Hemos visto en algunas ocasiones esta mañana, como se ha preguntado, de qué forma podíamos empezar y presentaros el primer A3 que hemos realizado. Bueno, pues vamos a presentarnos. Ahora nos han presentado de una forma formal, permitidme que lo haga de una forma más informal. Estas tres personas somos la dirección de urgencias en estos momentos, formada por Montse, la jefe de enfermería, María, la jefa económico-administrativa, y yo como director. Y en cierta manera somos los tres que nos hemos unido y confabulado para tirar adelante el proyecto Lean. Y también en los momentos más difíciles, en cierta manera, nos aguantamos y nos toleramos, y también, por qué no decirlo, en los momentos de mala leche, que evidentemente, o desgraciadamente, protagonizo yo con relativa frecuencia, ¿no? Esto es una vista aérea de la ciudad de Barcelona, y el Hospital Clínic está justo aquí en el centro de la ciudad, y como veréis está encajado, podríamos decir que está encajado en el barrio de l'Eixample. Por lo tanto, el crecimiento a lo ancho es absolutamente imposible, así que tenemos que crecer a lo alto, ¿vale? Y esto es nuestro edificio de urgencias, ¿vale? Edificio vertical que se distribuye, como veis aquí, según los niveles del SET. Tenemos el nivel 3, el nivel 4 y 5, el nivel 2, y en el sótano está el triaje y el nivel 1. ¿Vale? Lo cual dificulta, como podéis imaginaros, bastante la labor asistencial. ¿Por qué había una necesidad de cambio? Pues realmente voy a centrarme sobre todo en el nivel 3, que es el nivel donde vemos más pacientes y donde más existía esta necesidad, pero realmente la transformación Lean debe aplicarse a todos los niveles. En cualquier caso, el nivel 3, como decía, de las 87.000 urgencias aproximadas que vemos cada año, representan algo más del 50%. Fijaros que los tiempos de espera, si cogemos la mediana, que a veces engaña mucho, pueden resultar más o menos tolerables, pero cuando uno coge el percentil 90 son absolutamente inaceptables. Y no solo esto va muy relacionado con la tasa de pacientes que se marchan antes de ser atendidos y con la satisfacción de nuestro personal. Esto es un cuestionario, el cuestionario de la Font Roja, que intenta medir la satisfacción laboral entre los trabajadores, y si estáis habituados a este cuestionario, deciros que lo normal es que se saquen puntuaciones por encima de 4. ¿Vale? Aquí veis las puntuaciones, la satisfacción global que tenía el personal médico, enfermería y administrativo. Pero es que además el paciente, cuando valoraba nuestro nivel 3, fijaros, en la serie de atributos que se le preguntaban, la cantidad de rojos que teníamos. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, esta era una situación más o menos habitual en nuestro nivel 3. Bueno, fue cuando el momento que decidimos, aquí hay que hacer alguna cosa, y esta cosa va a ser Lean. Y el tema es ¿por qué Lean? Ya se ha dicho también esta mañana, Lean es una caja de herramientas muy potente, pero lo que realmente la hace potente es cuando puedes sumar el factor de las personas. Y si tú consigues ese compromiso, ese respeto, ese reto y esa búsqueda de la percepción, es cuando hace, creo yo, el Lean realmente imparable. Y como el Lean es de las personas, ya lo había comentado esta mañana en una intervención, montamos una jornada taller de unas 8 horas de duración con
donde la gente se apuntaba voluntariamente, el personal de urgencias, y como os decía, pues tenemos en este momento 207 personas formadas. Y aquí veis pues instantáneas de estas clases de formación donde se intenta que la gente pues conozca los principios de identificación del MUDA, conozca qué es valor para el paciente, conozca la importancia de crear flujo y finalmente se les da una pincelada de 3 o 4 herramientas que son las que después utilizamos para analizar nuestros procesos. Bueno, pues ¿cómo empezar? Pues empezamos a mapear, hacer el mapa de flujo de valor del nivel 3. Y aquí veis, esto fue también una actividad absolutamente participativa del personal. Y aquí veis el día que estuvimos mapeando el nivel 3. Este es el día del nivel 4 y 5, pero bueno, hemos hecho los mapas de todos los niveles. Y una de las tareas más enriquecedoras es cuando la gente empieza a pegar post-it rosas en este mapa. Empieza a pegar desperdicios y oportunidades de mejora. Y aquí veis cómo el personal pues va enganchando allí donde las cosas no funcionan. Y al final pues nos queda una cosa, en el nivel 3 nos queda una cosa tal que esta, ¿vale? Esto es inabordable de entrada, ¿vale? Lo que decidimos fue trocear esta cadena de valor, como dice la metodología de resolución de problemas del Lean, es decir, intenta romper el problema lo máximo posible, y nos centramos en lo que denominamos primera visita. Es decir, desde que el paciente entra en un box de visita hasta que se decide si es alta o pasa a observación, ¿vale? Por lo tanto, estamos intentando analizar este punto de la cadena de valor. Para los que no estéis familiarizados con el proceso asistencial, deciros que esto incluye la entrada y preparación del paciente, que esto normalmente lo hace la enfermera dentro del box de visita, la visita, solicitud de pruebas y pautar la primera medicación por parte del médico. La enfermera suele administrar esta medicación y empezar los análisis para estas pruebas complementarias. Normalmente en esta fase se hace falta radiología, pues un celador traslada el paciente a radiología y finalmente con el resultado de todas estas pruebas el médico de nuevo toma una decisión, como os decía, de alta u observación. Y finalmente es la enfermera la que actúa al final de este proceso preparando al paciente o para el alta o para su traslado a observación. Y en todo esto, sin venir demasiado a cuento, cuando empezamos a funcionar por niveles, decidimos, pues porque sí, sin ningún dato objetivo, que iba a durar 3 horas. Y no solo lo decidimos así, sino que hicimos nuestro algoritmo. Y nuestro algoritmo diciendo que todo esto duraba 3 horas. Y podéis ver que aquí se empezaba a visitar por los boxes 1 y 8 y por aquí podéis ver boxes 9 y 13. ¿Qué quería decir todo esto? Pues dicho fácil, este es un plano de nuestro nivel 3. Esto sería la sala de espera de los pacientes. Los pacientes se dirigen a estos boxes de aquí de visita, que serían los de primera visita, del 1 al 8. De aquí se tenían que pasar a radiología, iban a este otro lugar de la planta donde está radiología. Y claro, para hacerlo fácil, pues de aquí los dejábamos en estos boxes de aquí pendientes de los resultados de los análisis y de las radiografías, de tal manera que podíamos seguir pasando pacientes de la sala de espera a los boxes 1 y 8, que eran los de visita, digamos. Es importante hacer notar que desde esta punta hasta esta otra hay 31 metros. ¿Vale? Por lo tanto, si un médico tiene un paciente aquí y otro paciente aquí, solo que ande esta distancia 4 veces, pues por lo poco ya se ha hecho 100 metros. Bueno, ¿y qué tiempos teníamos estas 3 horas que era nuestro target? ¿En qué se concretaba? Pues estos son datos del 2014 y fijaros que la mediana pues estaba alrededor, tal vez sí, rozaba estas 3 horas, pero esto quiere decir que el 50% de pacientes estaban por encima de estas 3 horas. Y además había una inestabilidad notable, porque como veis el ancho de la caja es bastante grande y por lo tanto nos está dando a entender que aquí hay bastante inestabilidad. Bueno, pues cogimos el manual de Lean y cuando uno coge el manual y mira la casa Toyota, te dice que los cimientos de esta casa tiene que ser la estabilidad de tus procesos. Y ahí es donde empezamos. Es
decir, si no somos previsibles, se ha dicho también esta mañana, si tú no puedes medir y ser regular y predecible con lo que haces, cualquier oportunidad de mejora no vas a saber nunca si es fruto de la acción de mejora o del puro azar. Y aquí es donde empezamos a intentar crear estabilidad en nuestros procesos. Y este fue nuestro primer A3, intentar crear estabilidad allí donde no la teníamos. Hicimos un A3. ¿Qué pasaba? Pues lo que os he dicho, teníamos unos percentiles 90 de cumplimiento, pues alrededor de 5 horas y media, como podéis ver. Con lo cual, cliente insatisfecho. ¿Cuál era nuestro estado actual? Pues cogimos esta parte de la cadena de valor, la de primera visita, y nos fuimos a medir y observar. Y aquí estamos pues con el smartphone midiendo procesos de nuestros compañeros, ¿vale? Midiendo cómo el médico visita, midiendo cómo el médico escribe y detectando mudas. Se ha hablado esta mañana también de que no nos vamos a desnudar. Yo no voy a hacer un striptease al uso, pero sí que voy a mostrar los desperdicios de nuestro servicio de urgencias. Sobre producción, bueno, podéis ver 4 analíticas pedidas, una a las 12, otra a las 8, otra a las 8 y otra a las 6. Analíticas a lotes. Todo esto son análisis que la enfermera tiene por sacar en este momento. Radiografías a lotes. Esto era una bandeja donde se dejaban las radiografías y aquí se quedaban, tú pasabas la pelota hasta que el celador podía venir y hacer frente a todo este lote que tenía aquí preparado de radiografías. Inventario. Los carros de enfermería. Grandes, pesados, inmanejables, cargados con inventario para una semana. Esperas, típico del servicio de urgencias. Trabajadores parando, esperando que se completara el lote, claro. Movimiento, pues buscando pacientes, medicamentos, buscar documentos, o tenéis aquí los diagramas de espagueti de la movilidad, como os he dicho, de esos 31 metros, tanto de la enfermera como del residente. O buscando cosas que no lo tenemos consolidado, y la gestión visual y el sentido común, no me cansaré de decirlo. Pero como hemos comentado esta mañana y se ha hablado, el problema del sentido común es que todos asumimos que todo el mundo tiene sentido común, pero escasea. Entonces hay que aprovechar cuando hay personas que tienen sentido común, que están de responsables en nuestras organizaciones, y avanzar con ellos para que los demás por lo menos les dé vergüenza que en sus ámbitos no se trabaja. Simplemente por ponerlo, y yo lo he traducido del japonés, al final es orden y limpieza. Mi abuela limpiaba los armarios 2 veces al año, los sacaba, lo metía, lo colocaba y todo tenía su sitio y estaba perfectamente estandarizado, y esto hace 50 años y estamos haciendo lo mismo. Estos son nuestros almacenes a día de hoy. Hemos tirado, ni se sabe, hemos unificado almacenes dentro del ámbito de admisión. Ya os digo, son admisión, calidad, gestión de pacientes. Son 85 personas y de momento hemos conseguido que la gente cuando coge el teléfono no diga admisión, sino buenas tardes admisión o buenos días admisión. Hemos mejorado. Vamos, desde el punto de vista, y cuando cojo yo el teléfono les llamo yo, se parten de risa porque contesto buenas tardes admisión y muchas veces me contestan de la forma previa, pero bueno, esto es cuestión de ser enzimático y lo iremos consiguiendo. Aquí faltan muchas cosas para que esta sea la metodología de las 5 S, pero estamos orgullosísimos. Poco a poco y despacito. De momento pues tenemos, con tanta gente, hay muchos sistemas, muchos ordenadores, muchas impresoras, modelos diferentes, y es imposible sistematizarlo todo, pero por lo menos el orden y la limpieza, ya se pueden hacer limpiezas generales sin que tengan que entrar las señoras de la limpieza con el carro de lado y cosas así que pasaban antes. Hemos cedido espacios en el hospital, etcétera. El ámbito nuestro de trabajo ahora se llama gestión de pacientes y trabajamos con todo el ámbito de lo que en otros hospitales se llama de admisión, atención al usuario, trabajo social, y el área de información, los chaquetas verdes. En el entorno del SERMAS, en otras comunidades autónomas tendrán otro color las chaquetas, pero son todos los informadores. Es un ámbito muy variopinto y con gente que hay desde médicos trabajando a personas que no tienen ninguna formación, que tenemos algunas personas que yo no sé no tienen ninguna formación, una FP. Entonces, trabajar con ellos y en todos los ámbitos a la vez, a veces es más complicado de lo que puede parecer. Entonces, entrando en lo que hemos ido haciendo en cada uno de esos, por entrar en detalles y contaros cómo, he traído ejemplos dentro de cada uno de ellos, ¿vale?
Lo primero que hicimos fue establecer un organigrama y siguen discutiendo la supervisora que trabaja conmigo de calidad y la que trabaja en admisión, porque este organigrama no me gusta, pero bueno, ahí estamos todos pintados con 4 responsables tanto en atención al usuario como en recepción y en el área administrativa. Y una persona que se dedica exclusivamente al sistema de información, para que tengamos todos la misma información y además la compartimos con los médicos del hospital. Teníamos un guirigay, por empezar por algún sitio, un guirigay de certificados en el hospital. Había varios sistemas de calidad y empezamos a trabajar y luego el SERMAS tomó esta iniciativa para todos los hospitales. Lo que hicimos fue unir todos los sistemas de calidad del hospital para unificar criterios estándares, todos los papeles, la papelería y el sistema de gestión de los mismos, incorporando nuevos alcances. Este era el mapa que teníamos con los diferentes, en las diferentes áreas, y ahora pues al mapa se van sumando procesos y procedimientos. Ahora mismo la próxima incorporación es urgencias, que ya tiene hecha la auditoría. No os voy a hacer leeros el certificado del hospital, pero lo que hemos hecho ha sido normalizar y certificar con la ISO todo el sistema de calidad, formar a todo el personal, incorporar, normalizar también los sistemas, la 14.000 y la 27.000, que no tenemos integrada todavía, serán los nuevos pasos en un único sistema de calidad en el hospital. Para eso hemos discutido hasta el aburrimiento, para normalizar a qué llamamos procedimiento, protocolo, instrucción técnica, y aquí es donde las discusiones entran, por ejemplo, los médicos y los enfermeros. Creo que no he discutido más con la supervisora de calidad que para decidir qué era lo que teníamos que incluir en cada uno de estos procedimientos. Hemos normalizado todo el sistema de encuestas internas dentro del hospital. Ahora mismo hay 146 encuestas normalizadas y lo que hacemos es que cada una de las encuestas de los cursos, etcétera, se hacen a través de un sistema muy gratuito que vale 100 euros, de manera que lo hacemos y la explotación es automática y todo el mundo tiene sus datos y sabemos qué encuestas y cuántas se hacen en el hospital. Tenemos normalizada la ficha técnica y por lo menos sabemos qué es lo que estamos midiendo y cómo. Estos son más procedimientos, están todos colgados en la intranet. Esta mañana había 250 entre procedimientos, documentos e instrucciones técnicas. Todo el personal del hospital tiene acceso a ellos, de manera que sabemos que la información, la que hay que consultar, es la de la intranet. Sabemos que hay algunos decalajes y ahora mismo estamos revisando el sistema, porque no tenemos gestor documental. En el ámbito de consultas, los pacientes salíamos en rojo por esto, porque había 26.000 citas que estaban encima en mesas y en acetas colocadas, pero los pacientes no tenían noticias de sus citas porque estaban sin citar. Entonces, esta fue nuestra situación de partida. Lo que hicimos fue intentar trabajar. Esto no va. No quiere. Lo que hicimos fue revisar las agendas de todas las especialidades. Son 820 agendas. Lo que nos ha llevado mucho trabajo, todas las prestaciones con los jefes de las respectivas unidades, las normas de funcionamiento, aprovechando la ISO, las normalizamos para que las agendas se gestionaran de la misma manera, independientemente de la especialidad, que parece una tontería, pero a veces lleva a muchos quebraderos de cabeza por las libranzas de las guardias, los quirófanos, etcétera. La revisión de los circuitos asistenciales y la facturación, porque nosotros somos una cosa muy parecida a una empresa pública y el hospital, entonces al SERMAS le factura y nos detraen de la factura, entonces todo tiene que estar normalizado y la factura hecha como toca, y un cuadro de mando para su seguimiento conjuntamente con facturación del hospital. Nos ha llevado muchas horas de trabajo. Implantamos, y ahora ya está implantada en todo el hospital, primero se fue pilotando en algunas áreas, la solicitud de cita electrónica. El médico es quien indica, establece la solicitud de la cita de forma electrónica a través de la historia clínica, de manera que ya el paciente deja de bajar a admisión. Eso nos ha quitado un montón de horas de espera en admisión, como luego veremos. Y todas las citas entran en unos buzones electrónicos que es sobre los que luego trabajan los administrativos. El paciente puede gestionar. Todo esto es nuevo. Hemos introducido un sistema de cambio de citas, bien por correo electrónico o a través de una centralita inteligente que se ha implantado, de manera que las llamadas, luego a los pacientes cuando no consiguen hablar con nosotros les llamamos de vuelta o nos mandan un correo y luego les llamamos de vuelta. Tenemos programas implantados de citación única en el embarazo y en hospital de día, y que luego se han implantado en otros hospitales del SERMAS para evitar a los pacientes, la paciente que viene embarazada directamente se va con todas sus citas desde el primer día. El
personal de admisión ya no se dedica a atender al público, que teníamos esperas de 4 horas, luego lo veréis, sino que trabaja de forma prospectiva. Ahora estamos citando enero y mandando las cartas a los pacientes para que no tengan que estar ahí esperando en la ventanilla como estaban. Luego nos han venido fenomenal los SMS de recordatorio, que no los teníamos, que los hemos implantado hace 2 años, y establecer un buzón de cambio de cita. Les ponemos en la hoja de la cita, cuando le llega al paciente, una dirección de correo electrónico y un teléfono que cogemos ahora, en el que podemos ayudarle a gestionar sus citas. Lo próximo que queremos hacer es empezar a trabajarlo ya con el paciente, pero todavía no tenemos las herramientas compatibles para hacerlo. Serán para la próxima vez. Esta es la misma mesa donde está, que no es la misma, pero está en el mismo sitio donde estaban los papeles de las citas, doy fe. Ahora ya no hay, porque está todo en el sistema electrónico del hospital. Estos eran las ventanillas. Teníamos admisiones ectópicas repartidas por todo el hospital. Ahora mismo hay 5 ventanillas para atención al público y el estándar son 30 minutos. Cuando hay 30 minutos de espera, que pasa muy pocas veces, abrimos ventanillas adicionales y se reduce. Normalmente un paciente está esperando entre 10 y 20 minutos máximo en las horas de máxima asistencia a la admisión del hospital. Además, hemos reorganizado todos los espacios del hospital. Se han agrupado, como ha ido creciendo la zona de consultas, pues se han agrupado las especialidades por zonas con este sistema de identificación de pacientes, que muchos hospitales ya lo tendréis. Y de momento lo que hemos conseguido es muchísimo más silencio en las salas de espera, porque todo el mundo está abducido mirando la tele, y guardar la confidencialidad, porque ya los pacientes, alguien lo ha comentado esta mañana, ya no les llamamos Susana, acuda a la consulta de infecciosas, sino que sale una pantalla y si hay alguien le llaman, pero ya a través de su número que ha introducido con la tarjeta sanitaria. Y a los niños los hemos sacado de todo este guirigay, de la zona de laboratorios, etcétera, y ya toda la atención de los niños es en el área pediátrica del hospital. ¿Cómo lo monitorizamos? Pues con el número de pacientes que tenemos en espera. Se ha disminuido a la mitad. La espera en días, ahora cumplimos los objetivos del SERMAS, que no los cumplíamos entonces. La espera máxima son 40 días y teníamos 32 a final del año pasado. La espera en admisión, teníamos pacientes esperando 4 horas, ahora son máximo 30 minutos. El porcentaje de inasistencia a consultas ha disminuido, aunque ahora ha vuelto a aumentar y no sabemos por qué, estamos en ello. Y las encuestas de satisfacción, que estos son los datos de 2013, pero que en 2014, que son los últimos datos que nos ha facilitado el SERMAS, como veis, hemos pasado del rojo al rojo en temas que no tienen directamente que ver con la admisión del hospital. Ahora no es un tema de calidad ni de admisión. En cuanto a admisión de urgencias, hemos trabajado las citas. Los pacientes los dábamos de alta de urgencias y les hacíamos venir al día siguiente a la urgencia del hospital, desde la urgencia a admisión, a que les dieran la cita. Directamente se van con sus citas para las consultas, que ya os digo, es sentido común, pero no lo hacíamos. El ingreso urgente ya no se tramita con papel, directamente es a través de solicitudes en la historia clínica electrónica. Los médicos y los administrativos lo compartimos, las mismas visiones, y sabemos dónde está el paciente en todo momento, y no tenemos ni los papeles, ni los sellos, ni las cosas dando vueltas por ahí. Ha disminuido el consumo de papel, obviamente. Y últimamente estamos con el pilotaje, aquí en el clínico también están en ese grupo, que ya lo estaréis sufriendo en otros hospitales porque cuesta ponerlo en rodaje, del registro de recién nacidos para el registro civil. Hemos estado trabajándolo desde agosto y, bueno, pues estamos muriendo de éxito, porque tenemos mucho más niños que nacen en el hospital que vienen allí a que les hagamos el registro, porque lo debemos estar haciendo bien, pero hay veces que morir de éxito supone mucho trabajo. Estos son los diagramas de espaguetis. Si veis, así estábamos y así estamos, y todavía nos queda ir desde la caja de abajo a la derecha, arriba a la izquierda del tirón, pero bueno, será lo próximo que hagamos. En cuanto a la documentación clínica en el área del archivo, lo que hemos ido ha sido normalizar los procedimientos, digitalizar los consentimientos informados para evitar mover historias clínicas. Ya os digo, los recursos que estamos utilizando son mínimos. O sea, esto lo hacemos con la fotocopiadora que hay en el hospital, la fotocopiadora que hay en el archivo, y directamente queda archivado en la historia clínica del paciente en Selene. De manera que todos esos consentimientos ya no hay que moverlos del archivo, están en acetas por fecha, y si hay que, para algún juzgado, para algo, buscar un consentimiento, se encuentra en Selene, tanto el médico como los administrativos. Los electros y otras pruebas en otorrino y en oftalmología estamos trabajando para digitalizarlas y para que, lo mismo, dejar de mover las historias clínicas, que esperamos conseguirlo a lo mejor el año que viene.
Hemos tenido que fusionar miles de duplicados de historias clínicas y para eso trabajamos con un procedimiento prospectivo. Todos los días en admisión se revisan todas las historias de nueva creación porque detectamos que como no tienen CIPA, el CIPA es el número autonómico de la Comunidad de Madrid, pues se genera una nueva historia clínica desde primaria y para evitarlo, como ya se ha generado, las fusionamos a diario para evitarnos esa millonada que lo único que hace es volvernos locos a nosotros, a los médicos, a los enfermeros y a los pacientes. En el área de información, los chaquetas verdes, no he conseguido esta mañana que me dieran una foto, no ha habido forma. Los chaquetas verdes nos han dado muchísimas ideas. Por ejemplo, hemos tenido que cambiar el horario del área de información del hospital. La recepción del hospital se abre media hora antes. No os podéis imaginar lo que ha sido eso, que sí, venir y contarlo está fenomenal, pero los pacientes, como abríamos a las 7:30, no llegaban a quirófano a las 8. Entonces, ahora abrimos a las 7 menos cuarto, pero eso significa que ha habido personas que han tenido que cambiar su horario de trabajo. Cuando tú llevas esa proposición desde la unidad de calidad a gerencia y lo llevas a la mesa sindical o a no sé ni cómo se llama, pues todo el mundo se vuelve y dice, ¿estáis locos? No, queremos que los pacientes, los familiares, que el paciente esté preparado, la preparación quirúrgica y todo tenga lugar en los plazos normales, vamos a cambiarlo. Los trabajadores estaban de acuerdo, los enfermeros que recepcionaban a los pacientes estaban de acuerdo y lo hemos cambiado, pero culturalmente es un problema hasta que lo consigues. Hemos tenido que cambiar la centralita porque no había llamadas en espera, entonces los pacientes llamaban comunicada y no tenían forma de dejar ningún mensaje. Ahora les llamamos de vuelta cuando nos dejan un mensaje. Fallamos a veces, y bueno, la gente de información, los chaquetas verdes, acceden a la parte que puede ver también los administrativos de admisión, de manera que no llegan a recepción a preguntar y si les podemos resolver la cita no les mandamos admisión, con lo cual son pacientes que se marchan a su casa o que se van a la consulta directamente. En trabajo social, lo que hemos hecho ha sido, como todos los demás, nosotros ya teníamos la historia social integrada en la historia clínica, que ven médicos y enfermeros, todo el mundo ve la historia social en todos los hospitales, no es igual, pero lo que hemos hecho ha sido diseñar un cuadro de mando de seguimiento a partir de la base de datos que genera la historia de la consejería, de manera que sepamos, ahora con todo el tema de crónicos, compartimos esa información en la carpeta donde está toda la información, los responsables, médicos y responsables de admisión, de manera que todos vemos lo de todos. Eso, la lista de espera del traumatólogo y la del cirujano, entre ellos, pues a veces se quedan mirando como diciendo, ¿la podemos ver? Sí, no pasa nada por verla. Pero es un tema, nos hemos tenido que ir educando unos a otros. Hemos simplificado el circuito de libre elección. A nuestro hospital, ya os digo, es un poco peculiar para eso. Y, bueno, la gestión de las solicitudes de documentación clínica para simplificarlo, para evitar que los pacientes tengan que venir 23 veces a firmar papeles y a cosas. En el área de hospitalización hemos implantado una oficina de lista de espera quirúrgica que tenían en muchos sitios, pero que nosotros no teníamos implantada. Y que lo que evitamos es preoperatorios innecesarios, como han comentado antes, son pruebas sobre producción. Si el paciente se va a ir a operar a otro sitio, ¿para qué le vamos a hacer el preoperatorio en Alcorcón? Que se lo hagan en el hospital al que se marcha. La solicitud del ingreso electrónico del paciente urgente, que ya lo he comentado en el ámbito de urgencias, o las canalizaciones, de manera que un paciente que mandamos, somos un hospital de nivel 2, que se va a hacer logopedia a un centro privado, el informe del logopeda queda colgado en la historia clínica, el rehabilitador, que es quien da la entrada y firma la canalización y tiene que renovarla, puede valorar si lo quiere o no, y facturación comparte esa información, de manera que no tenemos que andar visándonos los procedimientos unos a otros y son horas de trabajo que vamos ganando todos. Para todo eso que hemos montado un cuadro de mando online que se alimenta de las bases de datos de la consejería y que compartimos todos. Creo que eso, que para nosotros ya es de perogrullo, en muchos sitios no es normal. Todos tenemos la misma visión del cuadro de mandos, la dirección, los jefes de las diferentes unidades, nosotros nos llamamos unidades en vez de servicios, es lo mismo, y los responsables administrativos, de manera que todos estamos viendo lo mismo en cada momento. Y se alimenta de las bases de datos de la consejería. Había cosas que teníamos con semanas de decalaje, con lo cual, como la lista de espera está viva, pues era imposible. Toda esa información, por eso habéis visto que había una persona de informática que trabaja con nosotros. Trabajamos con unas bases de datos que se alimentan de RULEC o se alimentan SICID y SIAE y con lo que son, como se llaman en la Comunidad de Madrid, las bases de datos de seguimiento y que compartimos con todos los servicios. Además, en las especialidades quirúrgicas
la información que se obtiene de RULEC, se ha diseñado cuadros de seguimiento semanales en función de las diferentes necesidades para la programación y que le facilitan el trabajo a los responsables médicos de la programación de los pacientes. Y entonces, como toda esa información se va actualizando permanentemente, evitamos pues, que haya pacientes que se pasen en las esperas, pacientes en rechazo que ya no están, los TNPs, etcétera. ¿Qué es lo que hemos hecho? Aplicar estos principios de metodología que ya os digo, sentido común, efectivamente, normalizar todos nuestros procedimientos de trabajo y trabajar con la gestión visual. No hemos hecho más que empezar. Aquí nos queda trabajo para aburrir. Todo lo que hacemos se puede mejorar. Pensar en el paciente, que parece que, por lo que nos dicen las encuestas, parece que le gusta lo que estamos haciendo, cómo eliminando los despilfarros, los desperdicios, los mudas, utilizando esos palabras, tiempos innecesarios y esperas, y para conseguir una gestión más eficiente y hacer un hospital más accesible, que de hecho en los flujos intercentros es lo que se observa. He puesto ahí unos labios pintados, es que yo lo llamo el principio KISS, que los que tengáis formación americana lo conoceréis, es Keep It Simple, lo que quiere decir el acrónimo. En la segunda S es de Stupid, si no lo aplicas, pero bueno, nos quedaremos con las tres primeras. Yo creo que es lo fundamental, intentar pensar en el paciente y hacer las cosas de la manera más sencilla para todos. Pero esto, como sobre todo siendo un área tan transversal de la organización, no se puede hacer si no es con el apoyo de todos. Ahora veréis la foto que tengo para el final. Lo que nos está ayudando es a mejorar en nuestro camino de gestión, y el hospital, gracias a estas herramientas y a la normalización y a la gestión de los procesos, pues dentro de una semana nos dan el sello 400. Conseguimos el 300 en 2006, lo perdimos y lo renovamos en 2009. No, perdón, lo conseguimos en 2009, lo perdimos en 2012. Lo hemos vuelto a conseguir y ahora en 2015 pasamos al 400 con FQM, de lo cual estamos muy orgullosos, pero falta una semana para que nos lo den oficialmente. Y ya os digo, esto es un trabajo de todos, de todo el personal del hospital y de todos los ámbitos de trabajo y de todas las categorías profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. A continuación, Maricruz Lorén, potenciando el valor desde el diseño, aplicación de 3P en la construcción de un hospital de día. Buenas tardes, soy Maricruz Lorén, enfermera en neonatología y actualmente coordinadora de nuevas estructuras del Hospital Sant Joan de Déu. Y a continuación me gustaría explicaros por qué decidimos aplicar la metodología Lean en la construcción de un nuevo hospital de día. Para empezar, me gustaría hacer un breve recorrido a través de la evolución del hospital, para entender qué cambios ha ido sufriendo. El hospital empezó en 1867 como un hospital de beneficencia y siguió siendo con esta actividad hasta el año 1973, año que se convirtió en un hospital concertado. A partir del 2004 se consolidó como centro de referencia nacional y fue a partir del 2013 que se consolidó como centro de referencia internacional. Toda esta evolución y estos cambios vividos en los años, ¿qué ha comportado? Pues ha comportado un incremento de la actividad por un lado y luego una incorporación constante de nuevas tecnologías cada vez más complejas. Todo esto unido a que han habido un cambio en los modelos de atención pediátrica. Estos factores, no cabe decir, imagino que pasarán en el resto de hospitales, no han ido acompañados por un incremento de espacios disponibles. Por lo que del hospital nos planteamos iniciar un plan de reformas centrado sobre todo en las áreas de mayor previsión de crecimiento, como son la unidad de cirugía ambulatoria, la UCI, psiquiatría y el hospital de día. Cualquier plan de obras consta de diferentes fases. En la fase inicial, el servicio elabora un plan funcional, documento en el que debe reflejarse todas las necesidades y requerimientos del servicio. Posteriormente, los arquitectos trabajarán conjuntamente con el equipo de ingeniería y con los responsables de la unidad para elaborar un plano que dé respuesta a las nuevas necesidades del servicio. Es después de esta etapa cuando se realiza el proyecto ejecutivo y la obra en sí, fases en las que la asistencial, la verdad, tiene poca participación. Y para finalizar, mientras dura la obra y una vez acabada, se debería realizar una validación funcional para asegurar que todas las necesidades del servicio se ven reflejadas en la obra. Para ello, desde el Hospital Sant Joan de Déu surge la nueva figura de la coordinadora de nuevas estructuras y buscamos la ayuda de la metodología Lean para conseguir armonizar todas las diferentes fases del proceso. Para llevar a cabo este proyecto se creó un equipo multidisciplinar con el objetivo de revisar los procesos de trabajo y de simular los circuitos. Estaba formado por 21 integrantes, 11 asistentes necesarios y 10 opcionales,
con la finalidad de identificar e implementar áreas de mejora bajo la guía metodológica aportada por un profesional externo, que en nuestro caso fue Auren. Para entender la composición del equipo, que detallaremos a continuación, hay que explicar que el hospital de día se compone de 3 áreas claramente diferenciadas. Una de ellas que es hospital de día, la otra son 2 salas de intervencionismo donde se realizan pruebas de patología digestiva y punciones a niños de oncología y hematología. Y después una zona de inmunoalergia donde se realizan provocaciones alimentarias. Por eso, a la hora de crear el equipo de proyecto se contó con una supervisora del servicio, una enfermera y auxiliar de hospital de día, un camillero, administrativa, oncólogo, inmunólogo y una enfermera de gastroenterólogo, anestesista, y luego toda una serie de asistentes opcionales, como un director de infraestructuras, director médico y directora de enfermería, director de innovación y de experiencia del paciente, jefe de mantenimiento y coordinadora de nuevas estructuras. Pues bien, aquí ya empezamos el proyecto y tal como podéis observar se dividió en diferentes fases. Se hicieron una serie de sesiones formativas, la primera de ellas fue una formación inicial en Lean Healthcare y luego ya se hicieron sesiones de trabajo. En la primera fue una definición del valor, definición de flujos, definición de escenarios y ya finalmente la simulación y la implantación. La formación inicial tuvo una duración de 4 horas y la realizaron todos los participantes del equipo. El objetivo principal de esta formación era capacitar con principios fundamentales de la gestión Lean. Y para ello se hizo una breve introducción al sistema Lean y a sus principios fundamentales, así como las principales herramientas de mejoras asociadas al modelo. Después ya empezamos con la siguiente sesión, fue una definición de valor, también tuvo una duración de 4 horas y participaron todos los integrantes. El objetivo de esta ya fue traducir las necesidades y expectativas de los usuarios y condicionarlos en requisitos del servicio. Para establecer, ¿qué conseguíamos con esto? Establecer una dinámica que permitiría traducir estas necesidades de los usuarios en unos requisitos que queríamos cumplir en este nuevo ámbito. Para ello se nos pidió que identificáramos, por un lado, todas aquellas actividades que aportaban valor al servicio y todas aquellas que no aportaban valor. Y por otro lado, que identificáramos las necesidades y requerimientos del servicio. Antes de empezar a definir qué actividades aportaban valor al servicio, identificamos qué atributos de valor queríamos que tuviera este hospital de día. Y para ello los dividimos en cuatro apartados: asistencia, trato, información y espacio. Dentro del apartado de asistencia, los atributos más importantes eran sin dolor, segura, ágil y accesible. El trato debía ser familiar y empático. El espacio cómodo y íntimo. Y por último, la información debía ser individualizada, continuada y positiva. Una vez que definimos los atributos, ya podíamos empezar a describir qué actividades aportaban valor al servicio. Algunas de las más importantes es el tratamiento ambulatorio de todas las especialidades, atención al paciente no citado, realizar pruebas sin ingreso y mínimamente invasivas, atención de las urgencias, educación sanitaria, atención a las familias, atención de las llamadas telefónicas, valoración de enfermería integrada en todo el proceso, realización de llamadas 24 horas después de las pruebas y visita de un médico dentro de hospital de día, ya que hasta ahora el médico visitaban consultas externas y no dentro del mismo proceso de hospital de día. Una vez que tuvimos las actividades que sí aportaban valor, pasamos a determinar cuáles de ellas no aportaban valor. Dentro del proceso vimos que muchos de los pacientes que iba a buscar el camillero no estaban preparados en ese momento. Luego había problemas en la distribución de medicación. Hay que contar que estos pacientes, a primera hora se les hace una analítica a todos los pacientes. Y en función del resultado de la analítica, se administra el tratamiento, no se administra o se modifica este tratamiento. Por tanto, aquí teníamos una dificultad logística bastante importante a la hora de distribuir los medicamentos. Al ser un proceso muy largo y con mucha angustia vivida por los familiares y por los niños, las enfermeras se veían sometidas a interrupciones constantes. La búsqueda de profesionales, en especial los camilleros, también fue una cosa dificultosa. En el hospital de día antiguo, los camilleros no estaban específicamente para esta zona y los profesionales perdían mucho tiempo buscándolos. En el nuevo hospital de día ya el camillero está integrado en este proceso y este MUDA, la verdad que se solucionó con la nueva arquitectura. Luego aún había falta de protocolos, las historias clínicas, que todavía no hemos conseguido un hospital sin papel, seguimos intentando la informatización completa, y tenían un exceso de llamadas. Al ser padres que son tratamientos muy largos y que ya conocían a esas enfermeras, llamaban para cualquier duda a las administrativas y esto que hacía colapsar el servicio. Luego en el espacio vimos las siguientes mudas.
El transporte y transfer de pacientes no aportaba ningún valor. Un control de enfermería sin aislar, que favorecía las interrupciones y favorecía los efectos adversos. La medicación de nevera y una ausencia de auxiliar. La auxiliar no era propia del servicio, la auxiliar se compartía con consultas externas y la medicación de nevera, pese a que funcionamos con tubo neumático, desde farmacia no nos la dejan enviar por el tubo y teníamos que ir a buscarla. A veces no estaba la auxiliar, había 2 enfermeras en el servicio, la verdad que esto demoraba bastante la asistencia al paciente. En la siguiente sesión pasamos a la definición de flujos, pero previo a este apartado debíamos agrupar a todos los pacientes en familias. ¿Qué se entiende por una familia de flujo de valor? Pues aquel grupo de pacientes que comparten diseños, recursos, procesos y competencias, que pasan por fases similares y que tienen tiempos de ciclo parecidos. Pese a que los agrupamos en familia, hay que tener en cuenta que cada familia tenía circuitos de trabajo, utilización de espacios y materiales e información diferentes. Una vez hecho esto, ya pasamos a dibujar los flujos del paciente. Volvemos a esta diapositiva que habla de la peculiaridad del hospital de día. ¿Os acordáis que hemos dicho que habían 3 áreas claramente diferenciadas? Pues dentro del hospital de día se atendían a pacientes de oncología, de pediatría, de hematología, neurología y nefrología. Dentro de las salas de intervencionismo, pacientes de oncohemato y pacientes de digestivo. Y dentro de la zona de inmunoalergia, pacientes que venían a someterse a pruebas de alergia. Aquí ya nos pusimos a definir familias. Entonces, como veis, fuimos agrupando todo el circuito del paciente. El paciente llegaba, se hacía una acogida, se le practicaba una anestesia, se hacía la prueba, se esperaba al despertar y luego se le daba información y alta médica. Y así lo fuimos haciendo con cada una de las especialidades. ¿Cuántas familias nos salieron? Pues la verdad que esa sesión fue muy laboriosa. Nos salieron una barbaridad de familias. Solo en hospital de día nos salieron 5 familias, la familia de punciones, de extracciones, de transfusiones, de tratamiento farmacológico ambulatorio y de tratamiento médico con equipos. Y dentro de las áreas de intervencionismo salieron 4 familias más. Los pacientes que venían a someterse a una prueba ambulatoria, los que venían a una prueba con ingreso previo, los que venían a la prueba con un ingreso posterior y aquellos que se les realizaba la prueba durante el ingreso. Con toda esta información ya pudimos dibujar el flujo del paciente. Como veis aquí, fuimos dibujando, ¿no? El paciente estaba en casa, recibía una citación vía administrativa, llegaba al hospital el día seleccionado, la enfermera referente hacía una acogida, se preparaba al paciente, en algunos casos había que pinchar el portacat, en otros había que poner una vía o en otros había simplemente que hacer una educación sanitaria para informar al paciente qué efectos iba a hacer esos citostáticos en él. Se hacía la administración de la medicación o la prueba y luego el paciente se iba de alta. Como veis aquí se van dibujando una serie de nubes que son todas las áreas de mejora que a continuación detallaremos. En la penúltima sesión antes de la simulación definimos qué escenarios queríamos probar en esa simulación. Y se decidió que sería un programa incluyendo a niños de oncohematología, tanto los espontáneos como los citados, pacientes con una prueba endoscópica y pacientes con pruebas de inmunoalergia. Para el día de la simulación decidimos coger la agenda real de un día cualquiera en hospital de día. No nos conformamos solo con un día real, sino que cogimos uno de los días más guerreros. Con lo cual la simulación os puedo asegurar que fue una locura. Luego veremos unos cuantos vídeos y fue también bastante caótica al principio. ¿Qué mejoras se detectaron a lo largo de todo este proceso? Pues debíamos anticipar la petición de medicación a farmacia para evitar demoras en el paciente. Como todos estos pacientes se sometían a analítica, en el antiguo hospital de día lo que se hacía es, hacían todas las analíticas, luego el médico las revisaba y luego se ponía el tratamiento. Esto hacía que los niños, pues a lo mejor un niño se había pinchado a las 8, empezara a recibir su tratamiento a las 12 del mediodía. Con esto, ¿qué dedujimos? Que debíamos reducir el lote de analíticas para revisar los resultados. Luego debíamos revisar el proceso de planificación para evitar acumulaciones de 10 a 12. Debíamos estandarizar la gestión de urgencias pacientes no citados. Son pacientes que son muy reticentes a acudir a urgencias porque ya conocen a esas enfermeras. No es el mismo manejo la enfermera que tiene de oncología al pinchar un portacat que la que tiene en urgencias. Por tanto, por un dolor de cabeza o un dolor de garganta acudían a hospital de día colapsando el servicio. Luego debíamos establecer el flujo de información para la limpieza de camas.
En el hospital de día antiguo no había señora de la limpieza, se compartía con el resto del hospital. Esto con la nueva arquitectura también se solucionó bastante porque tenía una señora de la limpieza propia. Dentro de la sala de intervencionismo, ¿qué mejoras detectamos? Pues debíamos buscar una ubicación de la camilla del paciente que viene de planta, porque en la misma arquitectura nos había contemplado. Se debía esclarecer la repartición de funciones entre enfermera y auxiliar de enfermería. Se debía decidir dónde se atenderían los imprevistos de gastro. En el servicio antiguo se trasladaban hasta consultas externas. Y en este proceso nos planteamos si eso aportaba valor, si no aportaba más valor tener al paciente dentro del mismo hospital. Se debía revisar el circuito de los pacientes ambulatorios y se debería buscar una solución para dar aviso a los pacientes de las salas de intervencionismo. Ya os he dicho que lo del proceso de informatización todavía no lo tenemos muy solucionado y entonces los procesos quirúrgicos no están informatizados. Por tanto, nos encontrábamos a unas administrativas totalmente saturadas que no podían avisar dentro de las salas de intervencionismos que los pacientes habían llegado. Y no aportaba ningún valor que las enfermeras de la sala de intervencionismo estuvieran saliendo continuamente a ver qué paciente había llegado. Y en la zona de alergias debíamos probar el circuito del carro de alimentos para provocaciones. Deberíamos crear un protocolo para camuflar el alimento de inmunoalergia. Previamente las enfermeras, cuando les llegaban los gramajes con los alimentos que se debían probar, ellas mismas cogían el alimento con que quería camuflar el niño y con la Turmix pues se ponían en la misma unidad a hacerlo. Consideramos que en este proceso no aportaba ningún valor. Y luego debíamos crear una rutina de ciclos de observación. Aquí volvemos al miedo al cambio que se vive tanto en los hospitales. Ellas trabajaban en un hospital de día que prácticamente chocaban unos con otros. Tenían a todos los pacientes con cortinas y en cuanto tosía un niño, ¿no? Esa es la frase que tanto se ha recordado, tose un niño, yo ya sé que está haciendo una alergia. Ahora pasábamos a triplicar el espacio de hospital de día, a tener a cada niño en su box individual y aquí las enfermeras debían acostumbrarse a una nueva manera de trabajar. ¿Qué cambios hicimos después de la simulación? En el área de hospital de día invitamos a una de las reuniones al servicio de farmacia y llegamos a la conclusión que este servicio podría visualizar la medicación 24 horas antes del ingreso para poder ir preparándola. Cuando el paciente llegaba y pasaba su tarjeta por el gestor de colas, esto desencadenaba un aviso a farmacia para la preparación del citostático. Nos encontrábamos nuevamente con el problema de que la analítica se hacía a las 8 y a lo mejor hasta al cabo de un buen rato no estaban los resultados. Por tanto, ¿a qué se llegó a la conclusión? Que farmacia podría preparar todos aquellos medicamentos que no supusieran un gran coste y que los citostáticos, que tenían un coste más elevado y otros tratamientos, sí que se prepararían después de saber los resultados de la analítica. Aquí estuvimos discutiendo mucho lo de los lotes de las analíticas, porque la verdad que el servicio dispone de tubo neumático. Y ellas insistían muchísimo en que era mucho más rápido bajar la mano. Pues tenían razón, era mucho más rápida bajar la mano, porque ellas ya bajaban con su jaulita de analíticas y tal cual bajaban ya las metían a analizar. Lo que sí que quedamos es que se dividiría el lote en 3 rondas, a las 8:15, a las 8:45 y a las 9:15, y que después de cada tanda el médico revisaría in situ los resultados, no esperaría que estuvieran todas. Luego se desarrolló un protocolo de triaje de urgencias en hospital de día. Y esto fue una cosa bastante dolorosa para las enfermeras, porque estas enfermeras tienen una percepción, ¿no? Y tampoco quieren que vayan a urgencias. Son sus niños y estos niños los quieren tratar ellas. Pero esto era una cosa que colapsaba muchísimo el servicio. Entonces se creó el protocolo haciendo derivaciones a urgencias. Y luego, para establecer el flujo de comunicación con las de la limpieza, pese a que ella estaba dentro del hospital, dimos a elegir una serie de dibujos y quedamos en que cada vez que un box estuviera sucio se colgaría este dibujo de aquí. Cuando la señora de la limpieza acabara el box, retiraría el cartel y lo dejaría en el control de enfermería. Así, con un simple gesto visual, ya sabéis qué habitaciones han limpiado. Dentro de las salas de intervencionismo, se tuvieron que hacer nuevas reparticiones de tareas entre auxiliar y enfermería. Hicimos una repartición sobre papel, el papel lo aguanta todo, y cuando hacemos la simulación, bueno, es que la auxiliar estaba realmente desbordada. No llegaba a todas las tareas que le habíamos asignado. Por tanto, decidimos, ¿por qué no?, que el camillero asumiría ciertas de esas tareas. Por tanto, el camillero haría la recepción del paciente, lo pesaría y apuntaría su peso en la historia clínica. También sería el mismo camillero el que entraría en el ordenador y activaría el allegado del paciente, para que se supiera que estaba aquí. Se decidió que los imprevistos de gasto se atenderían dentro del mismo hospital de día y se les asignó una consulta.
Y luego se hicieron cambios en los circuitos del paciente ambulatorio. Nuevamente, sobre papel, decidimos que se empezarían a pesar a estos pacientes antes de entrar a la prueba dentro de una consulta. Que nos dimos cuenta que estábamos ocupando una consulta que cuando la necesitaba el médico para informar no disponíamos de ella. Pensamos que podíamos sacar la báscula fuera y la pusimos en la misma zona de despertar donde había 4 butacas. Al hacer la simulación nos dimos cuenta que era una cosa bastante... A este servicio vienen bastantes adolescentes con patología inflamatoria y solo de imaginarnos a estos pacientes con su bata abierta y pesándose delante de todo el mundo, nos dimos cuenta que tampoco era óptimo. Por tanto, trasladamos la báscula al lavabo y es allí donde se desvestían, el camillero los pesaba y apuntaba el peso. Finalmente, en la zona de inmunoalergia, ¿qué cambios hicimos después de la simulación? Aquí hay que pensar que son pacientes que no están enfermos, son pacientes que tienen una alergia y que se les cita con muchos meses de antelación. Entonces, ¿qué nos encontrábamos? Que llegaba el día de la prueba y el paciente no se presentaba. Que llegábamos a la prueba y no sabíamos qué alimento quería camuflar el alimento a probar. Entonces se decidió que la enfermera haría una llamada una semana antes de la prueba, recordando la asistencia y para saber con qué alimento se iba a camuflar. Se creó un protocolo con cocina para que el alimento ya se hubiera camuflado de cocina y las enfermeras no tuvieran que perder el tiempo camuflándolo. Se decidió que la petición de la comida de los pacientes con pruebas de alergia se pediría 24 horas antes a cocina, mediante un Excel enviado por correo electrónico, especificando el gramaje y con qué alimento se debería camuflar. Y se probó y se decidió el circuito que debía seguir el carro de alimentos para las provocaciones. También tuvimos que cambiar el tipo de carro. Esto fue en la inauguración, porque nos dimos cuenta que dejando ahí un carro abierto, el niño que tenía alergia al huevo accedía a la bandeja con donde había huevo, y el que tenía alergia a la leche pues cogía el alimento del compañero. Entonces, ahora me gustaría enseñaros unos vídeos, si puedo sacarlo, donde se ve un poquito el proceso de la simulación. Ahora sí, acabar de mimicha, ¿vale? Vale. Venga, Tizara. Si le das un corte también, ¿eh? Claro, yo vengo. Oye, que me No se ve. Bueno. Ya está, son los 3 vídeos. Ahora sí, acabar de mimicha, ¿vale? Vale. Venga, Tizara. Si le das un corte también, ¿eh? Claro, yo vengo. Oye, que me ¿Teléfono? Para que se haga la iniciativa. No. Vale. Porque... Hola, yo siempre. Me voy pidiendo al papel, ¿vale? ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Perfecto. Ya no me he fijado en el síntoma de la fiebre. Bueno, fiebre, tiene fiebre. Vale, pues sí, ahora vemos. Motivo, analítica, preparar su meropené y carga de volumen. Vale, ¿cuánto quieres? ¿Un fisio? Sí, fisio 500 en media hora. 500 en media hora, vale, perfecto. Muy bien. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas algo? Sí, necesito una bomba. ¿Una bomba? Para pasarle, Vale. ¿vale? Te la doy. Perfecto. Vale, los hemos. Me llevo para hacer los hemos, ¿eh? Las enfermeras que ya me han visitado, que me han dicho el doctor Estella que hizo... Ay, Estella, el doctor... Ahora sí, acabar de mimicha, ¿vale? Vale. Venga, Tizara. Si le das un corte también, ¿eh? Yo vengo. Oye, que me ¿Teléfono? Para que se haga la iniciativa. No. Vale. Porque... Hola, Pues muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado. Gracias. Perdón, muchas gracias. Terminamos con la experiencia asistencial a través de los ojos del paciente. Emma Giral, consultora experta en implantación Lean. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Patricia, muchísimas gracias a todos los asistentes y sobre todo por el gran esfuerzo que estáis haciendo, ¿no? Ahora miraba el reloj, son las 5 menos cuarto, y 5 menos 20 realmente, y llevamos una jornada maratoniana hablando de Lean, hablando del valor, hablando de cómo mejorar los procesos
Y bueno, entiendo que a estas alturas, ¿no?, debéis tener la cabeza así. Con lo cual os voy a pedir un último esfuerzo. Yo llevo una ponencia preparada como todos, ¿no?, para 20 minutos, que luego todos sabemos alargarnos, pero intentaré hacer lo contrario, ¿no? Ir lo más rápido posible para que si, oye, incluso podemos acabar un poquito antes, pues seguro que todos lo agradeceremos. Entonces, lo que os voy a explicar ahora es justamente lo que alguien ha pedido, la visión de paciente. Porque hasta ahora llevamos unas cuantas horas hablando de procesos de mejora donde realmente lo que buscamos es la mejora para que el paciente lo note, ¿no? En algunos casos lo medimos, en otros lo tenemos más difícil. Pero lo que os voy a pedir ahora es que dejemos los ponendos, ¿no? Dejéis los problemas que tenéis en vuestras organizaciones, en vuestros servicios, lo que veis cuando estáis ejerciendo de médicos, de enfermeras, y lo viváis realmente como pacientes. Entonces, para que os sea más fácil, lo primero que voy a hacer es poneros un breve fragmento, creo que dura un minutito, poco más, de una película que algunos de vosotros la conoceréis, que es El Doctor. It's been an hour already. I'm out of here, people. Hasn't been an hour. Yeah, it has. Hi. Sorry I kept you waiting. Good. Good. Okay, well. Can you strip naked and put on your hospital gown as quick as you can? Dr. McKee, this is a joke. I'm not laughing. Here they are. Alan. Roger. Lonnie. Scope. Sarah. JJ. Michael. Anything in a pacer? What's going on? Doctors, you have spent a lot of time learning the Latin names for the diseases your patients might have. Now it's time to learn something simpler about them. Patients have their own names. Sarah. Alan. Jack. They feel frightened, embarrassed, and vulnerable, and they feel sick. Most of all, they want to get better. Bueno, realmente lo que les está pidiendo el doctor a sus residentes, ¿no?, a sus estudiantes, es que durante 72 horas se pongan estas batas donde realmente, ¿no?, lo que hacen es enseñar el culo, vivir como pacientes, comer comida de pacientes, dormir en camas de pacientes, someterse a pruebas como los pacientes, es decir, vivir como paciente realmente el proceso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿no?, lo que os voy a pedir que hagáis justamente es eso. No que os pongáis estas batas, evidentemente, pero sino que cambiemos un poquito esta mentalidad y empecemos a abrirla para entender realmente lo que buscan los pacientes. Eso no quiere decir que no lo hagáis en vuestro día a día. Evidentemente, hay muchísimas iniciativas que justamente han surgido de esto. Iniciativas del estilo de las que vemos por aquí. Hubo un hospital en Estados Unidos que las enfermeras, sin saber que era Lean, sin saber que se tenía que mejorar el proceso, simplemente detectaron que si querían mejorar la eficiencia de las pruebas que hacían a sus pacientes, unos niños que tenían que hacer pruebas de ecografía, necesitaban inventarse algo distinto. ¿Qué fue ese algo distinto? Pues coger pompas de jabón, de tal forma que los niños estaban entretenidos, estaban a gusto, se portaban mejor durante la prueba y al final, ¿no?, vivían una mejor experiencia durante su estancia en el hospital. Pero internamente, al proceso, al servicio, ¿no?, a las enfermedades también les iba bien, porque el proceso era mucho más eficiente. Y luego, buscando, ¿no?, información, resultó que esta misma solución la están aplicando aquí en el Hospital Sant Joan de Déu para hacer las analíticas a sus pacientes. De hecho, otro de los ejemplos es lo que hoy en día, ¿no?, se habla tanto de humanizar estos espacios que consideramos hostiles. Espacios como en el caso de los niños, ¿no?, sitios donde se hacen las pruebas de diagnóstico por la imagen, sitios donde se hace, ¿no?, toda la actividad de hospital de día, o incluso el otro día veía los ascensores, ¿no? Antes salía el tema. Entré en un ascensor del Hospital Sant Joan de Déu, miras al techo y te lo encuentras todo llenito de LEDs, de tal forma que el niño, cuando va estirado en su camilla, lo que ve es el cielo de la noche. Pues esto realmente es humanizar estos espacios. Y no hace falta solo pensar en niños, ¿no? Al final, los adultos, cuando entramos en un quirófano, a gusto no estamos, ¿no?
Realmente, durante la sesión de hoy, ¿no?, y sobre todo alguna ponencia como la del Código Amable, lo que ha hecho es justamente esto, ¿no?, ir buscando soluciones a problemas. Por aquí comentaban, ¿no?, que el 33% de los pacientes no entiende lo que dice el médico. Es que esto es muy grave. Un 33%. Luego, ¿qué acaba ocurriendo? Que nos vamos a Internet a buscar y a entender lo que nos pasa. Otra de las cosas que ha surgido, ¿no?, de las redes sociales y de todas estas cosas que tenemos al alcance hoy en día son muchísimos blogs. Blogs como, por ejemplo, el de Tu Vida Sin Dolor, que lo que hace que es facilitar información al paciente. Facilitar la información, la otra palabra que también se utiliza tanto hoy en día, ¿no?, el empoderamiento del paciente, etcétera. Al final son iniciativas de gente que con buena intención lo que ha hecho es ponerse en la piel del paciente y darle soluciones. Lo grave es que estamos hablando de la metodología Lean, estamos hablando desde las 9 de la mañana de esto. En muchas de las ponencias se ha dicho que lo primero de lo que tenemos que hablar es del valor del paciente y nadie se ha parado a hablar realmente del valor para el paciente. Entonces, ahora lo que yo os voy a pedir es que compartamos 4 reflexiones. La primera, ¿qué es valor? Si nos vamos al Lean, ¿no?, al librito donde lo define, realmente lo que dicen es que son las actividades que transforman. Si estamos hablando del proceso asistencial, realmente esas actividades que transforman, ¿cuáles son? Cuando hacemos el diagnóstico, cuando estamos operando, cuando estamos curando, cuando estamos haciendo un vendaje, cuando estamos haciendo educación sanitaria, etcétera, ¿vale? O sea, las actividades que nosotros podemos pensar más asistenciales. ¿Y por qué nos planteamos esto realmente? Porque lo que queremos hacer en Lean es potenciar este valor. ¿Potenciarlo por qué? Porque al eliminar esa palabra que se ha repetido tanto hoy, ¿no?, el muda, lo que estamos haciendo es liberar nuestros recursos, personas, espacios, materiales, etcétera, para que se dediquen a lo verdaderamente importante. ¿Cuál es el primer problema? ¿Cómo definimos el valor? Estoy segura que el 100% de los que habéis hecho Lean habéis ido a hacer un Gemba. ¿Qué quiere decir esto? Ir al lugar de trabajo, empezar a tomar datos, empezar a hacer un listado de todos los problemas. Pero ¿cuántos os habéis puesto la bata? De paciente, ¿eh? ¿Cuántos habéis cogido, pensando en el proceso quirúrgico? ¿Os habéis ido a una planta de hospitalización y habéis esperado allí, a que venga el celador? Luego habéis hecho ese traslado, estirados en una cama, ¿no?, como haría un paciente, esperando al ascensor, mirando el techo, ¿no?, que con suerte tenéis esos LEDs, llegando al transfer, cuando de momento, de golpe, ¿no?, ese celador que te está acompañando te deja allí solo, te dice, ahora vendrá otra persona. Llega la otra persona, una enfermera, otro celador, se presenta o no, te acompaña a una zona todavía más hostil, que es el quirófano. Con un poco de suerte pasas al quirófano directamente, pero lo normal, lo que suele pasar es que te dejan en una zona de pre-quirófano, esperando, porque claro, como tenemos que mejorar los tiempos interquirúrgicos, no vaya a ser, ¿no?, que esperando al paciente tengamos a todos los profesionales esperando. Entramos en quirófano, nos empiezan a preparar, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de la gente no ha vivido este proceso. Entonces, el problema que tenemos es que empezamos a hacer un diagnóstico pensando que tenemos visión paciente, pero lo que tenemos realmente es la visión de los profesionales. Entonces, aquí, ¿para qué ingresan los pacientes en el proceso quirúrgico? Para operarse. Con lo cual, todos tenemos claro que si definiéramos nuestra actividad de valor, lo que digo yo con mayúsculas, principal, todos estaríamos de acuerdo con que es la intervención quirúrgica. Con lo cual, todos trabajamos para enfatizarlo, ¿no?, para que todo vaya y que los quirófanos estén ocupados el mayor tiempo posible. Y acompañando esta actividad de valor con mayúsculas hay otras. La anestesia, la preparación, la limpieza, etcétera. Pero claro, cuando nos vamos a otros procesos, como podría ser el proceso de ingreso, ¿no?, o de estancia a una planta de convalescencia, esto cuesta muchísimo más de ver, ¿eh? Yo he estado allí tomando tiempos, ¿no?, en uno de nuestros primeros proyectos, y realmente cuando empiezas a analizar y dices, valor con mayúsculas, ¿para qué tengo a mi paciente aquí? ¿Para qué estoy? Para recuperarme de un ictus, ¿no?, de una operación, de lo que sea. ¿Cuánto tiempo yo, paciente, me hacen actividad de valor con mayúsculas? Terapia ocupacional, rehabilitación con fisio, terapia grupal.
Pues en un día, más o menos, con muchísima suerte, 2 horas. Un 8%, 2 horas sobre 24. Sí, pero es que me hacen otras cosas, ¿no? Me medican, tenemos visitas médicas, me hacen pruebas, pero todo esto se lo podrían hacer también desde casa. O sea que, siendo valor, realmente no es la actividad principal. Sí que es verdad que hay un porcentaje del tiempo que se dedica al descanso y luego tenemos un 34%, es decir, una jornada laboral, 8 horas, donde el paciente no está haciendo nada. No solo eso, sino que estamos dedicando recursos a una actividad que no nos está aportando valor. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tener muy claro cuál es el valor con mayúsculas. ¿No? Esa terapia ocupacional, esa rehabilitación, ese intervenir quirúrgicamente. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a hacer todos estos proyectos que estamos haciendo, ¿para qué nos van a servir? Para seguir enfatizando todavía más esa actividad de valor con mayúsculas, que es lo que realmente el paciente está esperando, la misión de nuestros procesos. Segundo tema. Cuando definimos la actividad de valor, allí se acaba todo. Ahora yo lo que os voy a pedir es que durante 5 segundos penséis en la última vez que fuisteis pacientes y vuestro deseo, ¿no? en ese momento, ¿no? ¿Qué esperabais? ¿Qué buscabais? ¿Qué os hubiese gustado? ¿Qué faltó? ¿No? 5 segundos. 5 segundos no son nada, ¿eh? Ejemplo, la semana pasada yo tuve que ir al dentista. Yo no sé cuántos de vosotros, pero para mí ir al dentista es pasar pánico. O sea, tengo pánico a ir al dentista. Con lo cual, cuando me decidí por ir a un dentista o buscar a otro, ¿qué era lo que realmente me decantó? No era la calidad asistencial, porque equivocada o no la presupongo. Incluso temas de seguridad del paciente. ¿Qué era lo que yo buscaba? Empatía, el no dolor. El que, oye, si en lugar de 5 visitas voy 3, pues mejor, porque al final lo que estoy consiguiendo son 3 pinchazos en lugar de 5. Un espacio agradable. O sea, al final, un conjunto de cosas que van muchísimo más allá de lo que es el proceso asistencial. O sea, que realmente yo, paciente, vosotros pacientes, no sé qué es lo que os ha venido a la cabeza, pero posiblemente lo que habéis buscado son no cosas asistenciales, que además seguro que también, sino cosas relacionadas con ¿qué? Con el trato, la empatía, las actitudes de los profesionales, con el diseño o la propia gestión del proceso, con la infraestructura, con el espacio. Con lo cual, cuando listemos, no listemos solo temas de actividad asistencial. Tenemos que darle la vuelta y pensar en un conjunto de cosas que van mucho más allá. Tercero, cuando yo hago, ¿no?, muchos de estos proyectos, siempre sale la típica discusión de, sí, el paciente quiere una cosa, pero los profesionales sabemos lo que quieren. O realmente somos los que sabemos lo que necesitan. Entonces aquí tenemos 2 salidas. O ser muy creativos o intentar modular las expectativas. Realmente lo que dice Lynn es que quien define el valor, ¿no?, todo esto que hemos estado hablando hasta ahora, ¿quién es? El cliente, nuestro paciente, la familia. Y quien lo crea somos los profesionales, ¿no?, los prestadores de servicio. Y aquí, para ver un poquito, ¿no?, os voy a explicar también 2 ejemplos. Primero, sigo con mi dentista. Hay muchos casos en los que yo, paciente, lo que observo es que los tiempos de espera, o los tiempos, mejor dicho, que el profesional separa, ¿no?, porque realmente son tiempos de evolución, son tiempos que se necesitan para que una medicación haga efecto, para que yo me vaya recuperando. Yo como paciente los percibo como tiempo de espera. Yo estoy allí esperando a algo. Entonces, en este caso, estos dentistas fueron creativos, fueron innovadores y pensaron, oye, pues ya que lo tengo aquí, tengo a esta chica esperando, ¿no?, a que la anestesia le haga efecto, ¿qué puedo hacer? Un masaje. Yo no sabéis lo contenta que salgo de estas visitas, ¿eh? Realmente ellos, porque yo además, como soy tan cotilla, siempre pregunto, lo que me dijeron es que si te masajean, te relajas y la anestesia hace más efecto o hace antes. Yo, la verdad es que no sé si me lo tengo que creer o no me lo tengo que creer. Pero lo que sí que es verdad es que de todo el tiempo que estoy en el dentista, mi mejor momento es el del masaje. Con lo cual, lo que han hecho es buscar una solución, dar
un contenido distinto a un tiempo que yo no percibía como valor, aunque posiblemente lo fuera, ¿eh? Y hay otros casos, como puede ser, ¿no?, pacientes que van a una consulta, que piden una analítica, que prueben unas pruebas diagnósticas, que piden una visita más y que realmente a criterio médico no es necesario. Y aquí lo que sí que tocará que es explicar, enseñar, modular expectativas. Aquí sí que no hay otra. Y luego el cuarto tema, todavía más complicado, es el paciente igual pide, ¿no?, como actividad de valor una cosa, o como forma de funcionar, ¿no?, que aporta valor a una cosa. Pero es que justamente el IN dice lo contrario. Que esto todavía es peor, ¿eh? Y aquí lo que tengo que decir es que normalmente lo que ocurre es que el que tiene razón es el paciente. ¿Para qué estamos trabajando? Y además Isabel lo ha dicho clarísimo en la primera ponencia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Paciente, paciente, paciente. LIN al final, ¿qué es? Una herramienta. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces acabamos utilizando o haciendo la parte más difícil del LIN, que es aplicar el VSM, hacer un 5S, entender qué es esto del pool, qué es el Kanban, bueno, todas estas palabrotas, ¿no?, que utilizamos, y nos olvidamos de lo principal, del ADN, de lo que va a hacer que realmente seamos uno de este 5% de las organizaciones que implantamos LIN con éxito, que estamos haciendo lo que nos pide el paciente, con todas las particularidades que hemos hablado antes, ¿eh? ¿Y cuál es? ¿El ADN cuál es de LIN? Las personas. Y volvemos otra vez a lo de antes. Primero, ¿qué personas tenemos? Los profesionales. Son los que tenemos que implicar, porque son los que realmente nos ayudarán a definir, con una visión multidisciplinar, dónde está el valor. Pero sobre todo, si el paciente me dice una cosa, posiblemente sea el que tiene razón. Y aquí os pongo otro ejemplo. ¿Cuántos de vosotros habéis trabajado para implantar en vuestros hospitales la visita única, visita de alta resolución, visita, ¿no?, lo que queramos decir al final? Esa visita en la cual, o esa jornada en la cual un paciente, en unas pocas horas, ¿no?, en una mañana, sale con todo lo que necesita. Normalmente se asocia a acabar el diagnóstico, pero en algunos hospitales que tienen la idea, ¿no?, de ser muy eficientes, ¿no?, de ser muy eficaces y de pensar en el paciente, lo que acaban haciendo es, ya que vienes, te hago la batería de todo. Y si eres un paciente de estos crónicos complejos, pues te verás con el cardiólogo, te verás con el no sé qué, te verás con el no sé cuántos, y así no vienes tanto. ¿Se lo hemos preguntado realmente si esto es lo ideal? El otro día, hablando de niños, ¿no?, justamente nos lo planteábamos. Estos niños que están día sí, día no, en el hospital de día, estos pacientes que están, ¿no?, continuamente haciéndose terapias, sean de hemodiálisis, sean pacientes crónicos que están, ¿no?, haciendo lo que sea, pues posiblemente puede, en algunos casos, que para llevar una rutina o una vida más normal, preferirían ir cada mañana de 8 a 9 que no perder una mañana, y que el niño no puede ir al cole, no puede hacer el examen, no puede hacer no sé qué. Puede ser. Con lo cual, aunque LIN hable de flujo, ¿no?, y de flujo continuo, y además LIN, una de las grandes cosas que dice es vamos a hacer visitas únicas o de alta resolución, pues bueno, tenemos que entender realmente si el paciente lo quiere o no lo quiere. Con lo cual, ¿no?, estas 4 cosas que os he estado comentando, a la práctica, ¿qué deberíamos hacer? Primero, sentarnos, o mejor dicho, ir y dedicarle tiempo a la definición de valor. Tiempo no es ni 1 hora, ni 2, ni 4. En casi todas las ponencias, ¿no?, salía ese círculo que decían el valor, eliminar el MODA, flujo, tal, mejora continua. Y luego se empezaba a explicar y todo el mundo saltaba al VSM. Claro, esto es sorprendente. Segundo, consensuado, no solo con profesionales, sino con todos los pacientes, familia. Aquí, uno de los valores principales o una de la información principal la tenemos en las asociaciones. Si preguntamos, la de información que nos darían, muchísima. Y una vez, o conjuntamente con todo esto, es vivir el Gemba. Pero vivir el Gemba no como profesionales, no como consultores que vamos a tomar los datos, a ver todo lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal,
sino hacer, ¿no?, como os decía yo, de ese paciente que se espera en la planta, hace el traslado, entra en quirófanos, se opera y vuelve a salir. Para luego sí que empezar ya con el resto de cosas, ¿no? De empezar con los diagnósticos, 1, 2, 3 semanas, da igual, empezar a probar soluciones, ¿no?, soluciones cortas, rápidas, implantables en un espacio cerrado y corto de tiempo, etcétera, etcétera. Pero la clave es dedicarle tiempo a definir el valor, por favor. Bueno. Y por último, ¿no?, compartir con vosotros la última reflexión. Si lo que queremos es conseguir la verdadera revolución, la verdadera transformación del sector, está en un cambio cultural. Y el cambio cultural no pasa por hacer muchas mejoras, sino por preguntarnos continuamente, ¿lo que hacemos aporta valor? Teniendo muy claro, evidentemente, que el valor lo define el paciente, ¿no?, como os estaba hablando hasta ahora. Realmente yo, las organizaciones que sé que están llevando a cabo el Lean, ¿no?, de una forma exitosa, son porque cada vez que hacen algo se lo preguntan, ¿aportan valor? No, vamos a eliminarlo. Sí, pues fenomenal. ¿Es del valor con mayúsculas? Pues vamos a intentar que todavía se haga mejor eso. Porque realmente, como os pone, ¿no?, la verdadera transformación Lean no es hacer pequeños proyectos, que esto ayuda y muchísimo. De hecho, nosotros decimos que gracias a estos pequeños proyectos es cuando se van cambiando los hábitos, las actitudes, y la gente empieza a entender qué es el Lean. Empiezan a ver resultados y empiezan a cambiar. Cuando ves ese celador que en lugar de ir a 3000 sitios solo tiene que hacer un traslado para ir a buscar ese paciente, ¿no?, a urgencias, para llevárselo a diagnóstico por la imagen, pues empieza a cambiar de actitud y empieza a buscar otras mejoras. Pero si realmente queremos ser revolucionarios, lo que tenemos es que tatuarnos y continuamente irnos preguntando, ¿esto aporta valor? ¿Esto aporta valor? ¿Esto aporta valor? Y con esto quería acabar. Muchas gracias a todos, porque realmente... Muy bien, pues muchas gracias, Emma, y el entusiasmo de los ponentes.